Y luego hay funciones en lo no jurisdiccional, en lo administrativo, que no se satisfacen debidamente. Y a esas son las que queremos referir. Entonces, estamos todos de acuerdo en que ha habido una tremenda pérdida de confianza en el Poder Judicial. La última encuesta, la última encuesta Bicentenario habla de que la gente tiene un 6% de confianza en el Poder Judicial, y eso fue hecho antes del caso Audios, en que yo estoy seguro que hoy día la confianza en los tribunales ha bajado porque se ve que hay conflictos graves y en donde la influencia de personas aparece ser, abogados, aparece ser más relevante que el trabajo judicial objetivo en conformidad al derecho establecido, etc. Entonces, el sistema no es efectivo, no garantiza el acceso a la justicia ni los resultados judiciales satisfactorios. La independencia judicial, tanto interna como externa, se ve amenazada. Esto también es un tema que ha salido a la luz con mucha fuerza últimamente, y cuando hablamos de independencia judicial, normalmente tendemos a mirarla como la no interferencia externa en la labor, pronunciamiento y decisiones de los jueces. Lo que es obvio, o sea, que la política no influye, que la economía, los grupos económicos, los grupos religiosos, los grupos filosóficos, etcétera, los grupos de poder o de interés no influyen en las decisiones judiciales. Pero hay también una dimensión interna que es extraordinariamente relevante para que los jueces puedan funcionar bien. Lo explico muy simple. Cuando un juez, el que resuelve un caso, está sujeto en lo que son los nombramientos que posibilitan mejorar su carrera judicial a la Corte de Apelación, a la revisión de su fallo a la Corte de Apelación, a las eventuales sanciones por actos de irregularidad que pueda cometer a la Corte de Apelación. La pregunta es, ¿cuán independiente es el juez en su fallo respecto de sus superiores jerárquicos? Esto es lo que se llama la falta de independencia interna, que probablemente no es tan percibida así por la ciudadanía, por la opinión pública, pero que es muy real. O sea, cuando se critica el sistema de nombramiento es porque los jueces tienen que ir al besamano para poder integrar la terna, en virtud de la cual pueden ascender a un cargo judicial de mayor jerarquía de su interés. Y eso obviamente le resta independencia porque supone que el superior jerárquico lo está influyendo o puede influirlo o puede estar interfiriendo indebidamente en eso. No hay falta de independencia cuando alguien revisa los recursos, porque eso es parte del sistema jurídico. Pero la suma de esto, más los nombramientos y más la potestad disciplinaria de las Cortes, le da al superior jerárquico un poder y un espacio de interferencia que le resta independencia interna a los jueces. Entonces, la independencia judicial está amenazada, y eso lo que transmite, lo que termina por afectar es al Estado de Derecho. Yo no me voy a detener mucho en esto, pero realmente esto es esencial. Los tribunales, junto con los fiscales y las policías, son lo que a mí me gusta llamar la última trinchera de la democracia. ¿Por qué? Porque un Estado de Derecho democrático tiene instituciones, el gobierno, el poder legislativo, que crean las leyes, las aplican, las ejecutan, desarrollan, etc. Pero cuando se produce una transgresión a las reglas del juego, el que cautela que esto funcione son los tribunales de justicia, auxiliados por los fiscales, por las policías en lo que corresponde. Pero al final, cuando eso falla, entonces se acaba el Estado. Se acaba el Estado. Los estados fallidos son eso, en que la corrupción se toma a las policías y los jueces. Porque ahí ya el control está en el que tiene el poder de facto, que no es el derecho.
sino que puede ser un dictador, puede ser el crimen organizado, el narcotráfico, puede ser cualquiera, que se tome esto. Y nosotros no nos hemos dado cuenta de que, por una o por otra, nuestro Estado de Derecho se ha estado debilitando precisamente por estas distintas interferencias. No solo porque es inefectivo el gobierno, el Ejecutivo, no solo porque hay una crisis política a nivel parlamentario profunda. Nadie puede gobernar Chile hoy día por el régimen político existente, pero también porque se nos ha debilitado la justicia. Los tribunales de justicia, la última trinchera que defiende el Estado de Derecho democrático. ¿Por qué? Por este conjunto de elementos a los cuales me he referido. Los procesos no funcionan, la gente no tiene acceso, y después porque la independencia judicial ha estado cuestionada y atacada en forma muy severa. Y eso nos lleva a revisar fórmulas para poder modificar. Yo estoy trabajando en esta intervención, solamente la última, aunque me he quizás extendido demasiado, en los primeros aspectos, los procesos sustantivos de justicia y el acceso a la justicia, pero creo que el foco donde debemos hoy día poner nuestros ojos es en el gobierno judicial. ¿Cómo resolver el problema del gobierno judicial? ¿Qué dimensiones tiene? ¿Cómo organizamos las funciones no jurisdiccionales de los tribunales de justicia de una manera que estén al servicio de los jueces y de la administración de justicia, al servicio del derecho y de la aplicación correcta y objetiva de la Constitución y las leyes, y no al servicio de otros intereses? ¿O cómo evitamos que al final esta parte administrativa y política sea la determinante en el ejercicio de la función jurisdiccional? Porque eso es lo que también se arriesga. Hay distintos mecanismos y alternativas para enfrentar este tema. Hay quienes, bueno, mantienen lo actual y le hacen pequeños ajustes de distinta naturaleza. En el último proceso constituyente, cuando se veían alternativas, habían algunos que se oponían a todos los cambios y que decían, no, o sea, hay que hacer 2 o 3 ajustes en la Corte Suprema, 2 o 3 ajustes en estos otros procedimientos, en fin. Fue muy lamentable porque eso tuvo algún influjo en algún minuto dado respecto de las propuestas que se hacían. Pero existe esa posición que yo creo cada día es más indefendible. Y luego se abren, yo diría, 2 grandes disyuntivas. Una que es partiendo de un diagnóstico común que hay que separar en el ámbito de los tribunales lo jurisdiccional de lo no jurisdiccional, que hoy día están unidos en la Corte Suprema, porque éste ejerce la superintendencia directiva, correccional y económica de los tribunales de justicia. Y eso supone entonces que no solo administra justicia y tutela al nivel del organismo jerárquico superior el cumplimiento del derecho, sino que también administra. Porque, por ejemplo, ¿cómo se administran los recursos de los tribunales de justicia o del Poder Judicial? A través de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, la KPJ, ¿verdad? ¿Quién maneja la KPJ? Un consejo que está integrado por 7 ministros de la Corte Suprema. Entonces, cuando se decide la compra de autos de los ministros de la Corte Suprema, es la KPJ la que lo resuelve, es decir, los ministros de la Corte Suprema. ¿Y qué saben de administración los ministros de la Corte Suprema? Muy poco, muy poco. Yo recuerdo uno que me decía, un buen juez, un buen supremo, me decía, me nombraron en esto. Me compré un libro para ver en qué consistía administrar una institución. Porque él sabía mucho de derecho, mucho de jurisprudencia, mucho de muchas cosas, pero de administración de un órgano público. Son 700 billones de pesos el presupuesto del Poder Judicial. Más de 14.000 personas trabajan ahí.
460 tribunales de justicia, sin contar las cortes, las 17 cortes de apelaciones y la propia Corte Suprema. Y eso es lo que administra la Corte Suprema. Bueno, hay que separarlo. La pregunta que viene es cómo se organiza esto. Y aquí han surgido dos modelos centrales. Uno, el más recurrido en el último tiempo, en las últimas décadas, desde el mediados del siglo pasado, a través de la creación de los consejos de justicia. Organismo que al final se hizo inicialmente en Europa para efectuar los nombramientos judiciales. Cómo sacarlos del Poder Ejecutivo. Pero que poco a poco fue haciéndose cargo del total de estas funciones no jurisdiccionales, los consejos de justicia. Estos se hicieron en Europa primero y, por supuesto, América Latina los copió. Por ahí, a mitad de la década del 70, empezaron a hacerse los consejos de justicia en América Latina. Y estos consejos de justicia empezaron a hacerse cargo de todo lo no administrativo. ¿Es esa una opción relevante? En Chile, la propia Corte Suprema, la Asociación Nacional de Magisterio, muchos autores y la Convención, el primer proceso constitucional, propusieron tener en Chile un Consejo de la Justicia. Y la verdad es que ese, a mi juicio, es el peor de los caminos. Por una razón muy sencilla, porque al final lo que logra es, de alguna manera, politizar los tribunales de justicia. Los politiza porque normalmente la integración de los consejos tiene una connotación política en su origen muy significativa. Hay algunos consejos que están integrados incluso por parlamentarios, ¿no? Lo cual ya es como el máximo de los errores imaginables, la intervención directa de algunos políticos en el corazón del Poder Judicial, en lo no jurisdiccional. Se politizan o se burocratizan, generando procesos administrativos complejos. En Argentina el nombramiento de un juez puede demorar meses, años, porque si no le gusta, si hay problemas, no pasa, se tranca. O lo otro es que el centro de poder que se saca de la Corte Suprema se pasa a la acción de magisterio, por así decirlo, a los gremios judiciales. Es decir, se corporativizan. Cuando le entregan a los jueces la administración, ya no a la Corte Suprema, pero sí a los jueces que se organizan de distintas maneras a través de estos consejos, se traspasa a los gremios, corporativizando el funcionamiento no jurisdiccional del Poder Judicial. Entonces, o se politiza, o se corporativiza, o se burocratiza, o se producen los tres elementos y por lo tanto la experiencia de los consejos de justicia ha sido muy negativa. Y al final, la razón de fondo es porque lo que se hace es concentrar todo este poder en un solo organismo. Bueno, el Consejo de la Justicia del primer proceso, ustedes recordarán, era brutal, porque se hacía cargo de todo. Incluso llegaba a tal extremo que cada 5 años los jueces iban a ser evaluados en su acción integralmente por el Consejo de la Justicia. O sea, ya el control iba a ser completo y la integración, por supuesto, era política. Ahora, ¿cómo enfrentar este tema? Han habido muchas discusiones y nosotros hemos estado trabajando en distintas alternativas. De hecho, a mí me pasó como experiencia que, nombrado ministro de Justicia, empecé a hacerme cargo del problema. Lo conocía conceptualmente, pero no experimentalmente. Ustedes saben que los jueces se nombran por ternas que hacen las Cortes de Apelación, que se le envían al presidente de la República, que es nombra. Estoy excluyendo los ministros de la Corte Suprema que tienen un proceso distinto, en donde la Corte Suprema se la quina, el presidente elige un nombre y el Senado ratifica.
que genera otro tipo de conflicto. Pero los jueces, los notarios, los fiscales regionales son elegidos en ternas que hacen las Cortes de Apelaciones. En el caso de los fiscales, el que nombra de esas ternas a los fiscales regionales es el fiscal nacional, pero a notarios y conservadores y a todos los jueces de ministro de Corte de Apelaciones para abajo los nombra el presidente de la República, que delega en el ministro de Justicia. Y a mí me tocó, en 4 años que fui ministro de Justicia, nombrar una cifra del orden de 4.500 jueces, incluyendo notarios y otros. 4.500, de los cuales 1.500 eran titulares y los otros eran suplencias, subrogancias, de distintas. Esa es la cantidad. Entonces, obviamente la discrecionalidad y la opacidad del sistema es completa. Y por lo tanto, de lo que se trata es de desconcentrar el sistema, no traspasarle este esquema a un consejo que se haga cargo de esto, sino que buscar una manera en que las funciones no jurisdiccionales se ejecuten de distintas formas y que permitan, por lo tanto, no interferir en el funcionamiento de los tribunales de justicia. Un modelo desconcentrado al que me voy a referir a continuación. Entonces, la propuesta, y voy a tratar de ser más rápido en esta parte, aunque probablemente pueda ser de interés, pero la pueden estudiar. Quizás la fórmula misma es incluso una fórmula discutible. Hay otras alternativas y hay otras opciones. Nosotros, después de un estudio que hicimos a propósito de este problema, yo hablo con el presidente y le dije, presidente, esto no puede ser. Yo me sentaba todos los viernes, un par de horas, a nombrar jueces. Eso es insano, es completamente demencial. Bueno, por más que uno tratara de hacer bien la pega, y yo creo que lo hicimos razonablemente bien, no tuvimos cuestionamientos ni críticas, que abusáramos de la voluntad. Pero el sistema es objetivamente malo. Creamos una comisión, propuso una fórmula, una comisión de nombramiento, presentamos un proyecto de ley, en fin. Se abrió una línea distinta. Pero el enfrentar el gobierno judicial pasa por lo siguiente. Primero, por separar las funciones jurisdiccionales de las no jurisdiccionales y, a propósito de eso, terminar con la superintendencia directiva correccional y económica de la Corte Suprema. Esta es una atribución que tiene desde la Constitución de 1823, o sea, hace 200 años que tiene la Corte Suprema esta función. Pero claro, la Corte Suprema entonces debe haber sido, es decir, el Poder Judicial debe haber sido un grupito que podía ser habitado en esta casa, digamos, ¿no? Un poco más que nosotros, digamos, que estamos aquí. Bueno, hoy día, como ya le daba datos, son completamente distintos. Y no solo trabajar el problema de lo no jurisdiccional a través de órganos autónomos que en forma desconcentrada se hagan cargo de estas tareas, sino que también revisar en lo jurisdiccional el rol que nosotros creemos debe tener la Corte Suprema. Esto es sumamente importante porque parte de los problemas que han tenido los consejos de justicia es que en el fondo, hoy día, como ocurre en Chile, el poder está en los tribunales y en particular en la Corte Suprema. Cuando se crean los consejos de justicia, el poder se traslada al Consejo de Justicia. Y estos organismos parecieran ser auxiliares del Consejo de Justicia. Y cuando en realidad de lo que se trata es que estos organismos ayuden a que los tribunales hagan bien su pega. Ese cambio de eje es el que nosotros queremos evitar. Por una parte, dividiendo las funciones, pero dándole a la Corte Suprema un rol muy sustantivo en la certeza jurídica y en la administración de justicia, dejando que estos otros organismos funcionen de manera eficiente y que garanticen la independencia judicial a través de un modelo desconcentrado que por órganos autónomos permita desarrollar esas funciones sin que esa actividad interfiera
en la labor jurisdiccional. Al estar concentradas, como es hoy día, en un solo organismo que es la Corte Suprema, se produce ahí el problema de la falta de independencia, tanto externa como interna, que es como lo más central. Pero además se producen muchos otros elementos que son los que le han quitado la confianza a los tribunales de justicia. ¿Y qué es lo que estamos proponiendo en lo fundamental? Para fortalecer el rol jurisdiccional, que la Corte Suprema asuma tareas relevantes, que también han formado parte de muchos debates y que a ustedes no les van a parecer extraños, y que procura lo siguiente. Primero, instalarlo como el máximo organismo jurisdiccional, que realmente se entienda que ahí es donde topa el sistema y el que tiene la última palabra. ¿Para qué? Para asegurar la plena vigencia de los derechos y garantías constitucionales en materia de su competencia. No queremos aquí hacer un lío con el Tribunal Constitucional. Yo soy partidario absoluto de la existencia del Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional no resuelve todos los problemas de los derechos constitucionales. El recurso de protección es un recurso para asegurar la vigencia de los derechos constitucionales, los derechos y garantías, que se hace a través de los tribunales de justicia, no se hace en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene una función más bien de velar por la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes o de normas que puedan tener carácter de inconstitucional. Pero aquí, máxima instancia y cautela que procure asegurar la aplicación de la Constitución y las leyes. Entonces, ¿qué funciones importa hoy día establecer conformidad en la interpretación de las leyes? Uno de los graves problemas que tenemos es que los tribunales no tienen coherencia en sus fallos. Una sala puede resolver un día blanco y la misma sala puede resolver al día siguiente negro. Y por lo tanto, la interpretación judicial es incierta, es inestable, y por lo tanto no le da al ciudadano que busca la aplicación de justicia certeza de cuál es la norma vigente. Si la norma vigente es la que está establecida en la ley, si la norma es solo aquella que dicta el juez ese día, pero que puede ser distinta al día siguiente, el problema es extraordinariamente delicado. No hay quien cautele eso. Y la Corte Suprema es el camino para hacerlo, y hay formas de hacerlo a través de recursos que se pueden... de hecho, el recurso de casación ha estado ahí en esa intención y se han establecido recursos de uniformidad, pero aquí hay una tarea que no... La cautela de que los jueces actúen en conformidad a la Constitución y las leyes, resolviendo los casos concretos que les son sometidos a su conocimiento, evitando así que a través de las leyes, perdón, de los fallos judiciales, se intervenga en las potestades de otros poderes públicos. Porque ya sabemos a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Cuando resuelven el caso Unisapre y establece que las ISAPRES deben establecer una tabla de factores para poder resolver, etcétera, 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 ya no está resolviendo un caso concreto. Está estableciendo una norma general, una ley. Y, por lo tanto, está interfiriendo en las potestades públicas de otros órganos del Estado, como son, en este caso, el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Congreso. Enseguida, la seguridad de que se garantice por la Corte Suprema la probidad, la ética, la transparencia, la rendición de cuentas de todo el sistema judicial, de todos los tribunales de justicia. Esto creo yo que es extraordinariamente importante, porque hay muchas cuestiones en el funcionamiento de la justicia que no están solo normadas en el ámbito jurídico o reglamentario,
sino que por el ámbito ético. Y ese espacio tiene que tener alguna instancia interna con cautela final en el Tribunal Superior. Y creemos que la Corte Suprema debe estar a cargo de eso, asegurar la probidad en el sistema y también que todo el Poder Judicial funcione en forma de transparencia y rinda cuentas de manera de asegurar el control social del funcionamiento de los tribunales, no solo el de Congreso, que puede acusar constitucionalmente a un juez que hace notable abandono de sus deberes. En fin, ese es un control del funcionamiento de los tribunales, distinto del juez que se salta la ley, que comete un acto ilícito, civil o penal o laboral. Este cumplimiento debido de sus deberes es el que cautela el Congreso. Aquí hay un tema ético y que además siempre, Jorge sabe bien, estas materias, la probidad está muy de la mano con la transparencia, con la rendición de cuentas, porque es lo que permite asegurar el debido funcionamiento de las instituciones, del ámbito público, desde luego, y yo creo que en algunos espacios privados también, sobre todo aquellos espacios privados que cumplen funciones públicas, como por ejemplo las universidades.